Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, saludo de manera especial a nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan, representantes indígenas, líderes comunitarios, servidores públicos, de los municipios de Capuluac, Xonacatlán, Joquisingo, Ecatepec, Polotitlán, Sinacantepec, Jalatlaco, Lerma, Ixtlahuaca, San José del Rincón. Asimismo, a los integrantes del Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del Estado de México y a los integrantes del Congreso Permanente Interamericano de Pueblos Originarios y Migrantes, así como a la exdiputada Juliana Arias Calderón, que el día de hoy se encuentran en este recinto. Muchas gracias por su presencia y a continuación pues daré lectura a este exhorto, que es una de las grandes luchas que hemos tenido los pueblos indígenas en el Estado y que hoy una vez más hacemos el llamado a las autoridades municipales para poder dar cumplimiento a lo que establece y mandata la ley en el Estado. El bienestar y desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos residentes en el Estado, que tienen en esta tierra su hogar, debe de ser premisa para impulsar el fortalecimiento institucional de los municipios y para actualizar la ley con normas que protejan y promuevan los derechos relativos al reconocimiento de sus culturas, lenguas, costumbres, formas específicas de organización social y acceso a la justicia de manera adecuada a las circunstancias y contexto actual para extender los beneficios de la acción gubernamental. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, para el 2020, únicamente Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero cuentan con una mayor población hablante de lengua indígena que el Estado de México. Nuestra entidad registró alrededor de 415,000 personas, de los cuales aproximadamente el 75% corresponde a pueblos indígenas originarios: Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica, Matlatzinca, y el resto a los pueblos mixtecos, mazatecos, zapotecos, totonacas y mijes, provenientes de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Chiapas y Yucatán, entre otros. La obligación de los gobiernos para establecer medios de participación para que los pueblos indígenas sean parte de la toma de decisiones, instituciones, políticas y programas se sustenta en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes. En congruencia, el artículo 2 de la Constitución General reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en relación con las obligaciones de las autoridades y es la base para la implementación de las políticas públicas en la materia. Anteriormente, la normatividad contemplaba la figura del representante ante el ayuntamiento, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de nuestros hermanos indígenas. Sin embargo, la última reforma constitucional a ese artículo determinó un nuevo modelo, que reconoce que la grandeza de los pueblos y culturas es la base de la nación, cuya composición pluricultural y multiétnica se sustenta en sus pueblos indígenas, que además son reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. De manera muy relevante, esa reforma reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para elegir en los municipios con población indígena representante en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad. Por su parte, la Ley de Derechos y Cultura Indígena Estatal reconoce la existencia de los pueblos indígenas Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahuica y Matlatzinca, precisando los municipios de la entidad en los cuales dichos pueblos se ubican principalmente. Además, reconoce pueblos y comunidades indígenas a los distintos grupos indígenas de origen nacional procedentes de otras entidades federativas que se han establecido en los municipios y en las localidades de nuestro querido Estado. En el 2020
la 60ª legislatura aprobó adicionar el artículo 87 bis a la ley orgánica y estableció la obligación a cargo de los ayuntamientos de los municipios que, de acuerdo a la Ley de Derechos y Cultura Indígena, tengan población indígena, de establecer una dirección de asuntos indígenas para atender, con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y forma de organización comunitaria, las solicitudes y propuestas de personas y comunidades indígenas. Además, estableció que esa unidad administrativa municipal debe estar a cargo de una persona que preferentemente hable y escriba alguna de las lenguas indígenas de la región y que la propuesta corresponde al presidente municipal para la ratificación del cabildo, así como la obligación del ayuntamiento para aprobar el reglamento interno con el objeto de normar las funciones y atribuciones respectivas. Dicha reforma se sustentó en que de manera paralela a la representación indígena resultaba necesaria la existencia de una figura de carácter administrativo, responsable de la operatividad del ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y comunidades indígenas para fortalecer a los pueblos y comunidades, favoreciendo la efectividad de sus derechos, en particular de sus integrantes. Hace más de 11 años, la legislatura de este estado aprobó la expedición del listado de localidades indígenas como reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas para favorecer su adecuada visibilidad en aras de garantizar la vigencia de sus derechos y su desarrollo integral. A partir de la necesidad de otorgar precisión y certeza jurídica y con el propósito de que pudieran acceder a los beneficios de las políticas gubernamentales, se determinó la integración de un listado no limitativo de las comunidades con presencia indígena a partir de la información que proporcionó el CEDIPIEM, lo que hizo posible que se atribuyera a fortalecer la participación de los pueblos indígenas, su desarrollo integral y la mejora de sus condiciones de vida. En mayo del año pasado se publicó el decreto de la 61ª legislatura, cuyo propósito fue actualizar el listado de las localidades indígenas del 2013, lo que implicó la incorporación de más de 100 localidades de los municipios de Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, Acambay, Tenango del Valle, El Oro, San José del Rincón, Temascalcingo, Temoaya, Texcoco, Chalco, Nicolás Romero, Ecatepec de Morelos, Teotihuacán, Ocoyoacac, Toluca y Polotitlán a ese catálogo. Si bien Chalco, Ecatepec, Nicolás Romero, Polotitlán y Teotihuacán no cuentan con reconocimiento expreso en la ley de la materia, en el PRI estamos convencidos de que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución General y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por ello debe reconocerse que tales municipios cuentan con población indígena. Lo anterior con independencia de que en breve estaré presentando la iniciativa para que esos municipios sean incorporados expresamente en la ley para continuar fortaleciendo su justo reconocimiento. Como legisladores es nuestro deber y compromiso impulsar acciones que favorezcan la participación y la corresponsabilidad de los pueblos indígenas para que ellos sean actores sustantivos del bienestar y desarrollo de sus comunidades. Los pueblos indígenas hemos sido históricamente relegados a un segundo plano, convertidos en museos vivientes de una cultura que se considera tradicional o folclórica, pero hoy con más fuerza que nunca exigimos ser reconocidos como sujetos de derecho, con voz y voto en las decisiones que afectan nuestra vida y nuestros territorios. La lucha por nuestros derechos no es nueva. Gracias. La lucha por nuestros derechos no es nueva, pero sigue siendo una batalla diaria. A pesar de los discursos y las promesas, la realidad es que siguen existiendo resistencias y obstáculos para que nuestros derechos sean respetados y garantizados. Esta lucha no tiene colores y hermanados como hemos estado, vamos a seguir alzando la voz. No nos daremos por vencidos, seguiremos alzando nuestra voz, organizándonos y luchando por nuestros derechos. Exigimos que se respeten nuestros derechos a la tierra, a la cultura, a la educación y a la salud. Exigimos que se nos reconozca como pueblos con identidad y dignidad propia.
No queremos ser solo objetos de discursos y promesas. Queremos ser sujetos de derecho, con la capacidad de decidir sobre nuestro propio destino, y seguiremos luchando hasta que esto sea una realidad. La creación de las direcciones de asuntos indígenas en los municipios es un paso fundamental para garantizar la inclusión y el desarrollo integral de las comunidades indígenas. Sin embargo, no basta solo con instalar estas direcciones. Es fundamental asignarles un presupuesto adecuado que les permita desarrollar políticas públicas e implementar estrategias y acciones efectivas en beneficio de este sector de la población. Las direcciones deben tener la capacidad de diseñar y ejecutar programas que aborden las reales necesidades específicas de la comunidad indígena, como la educación, la salud, la infraestructura y el desarrollo económico. Además, deben trabajar en estrecha colaboración con las comunidades indígenas para garantizar que sus voces sean escuchadas y sus necesidades sean atendidas. Al asignar un presupuesto y autonomía a las direcciones de asuntos indígenas, los municipios pueden convertirse en verdaderos aliados del desarrollo integral de las comunidades indígenas. Esto no solo beneficiará a las comunidades, sino también contribuirá al desarrollo integral del municipio en su conjunto. Es muy importante para su servidora señalar en este uso de la voz que sigue pendiente el nombramiento de la vocalía del Consejo Estatal de Atención a los Pueblos Indígenas en el Estado, que no es cosa menor y que es importante, ya que es la dependencia que marca la directriz de las políticas públicas en nuestra entidad. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y garantizar que las direcciones de asuntos indígenas tengan los recursos y la autonomía necesarios para hacer una diferencia real en la vida de las comunidades indígenas. En el PRI reconocemos la trascendencia de impulsar el seguimiento de las determinaciones de la legislatura, pues permite identificar áreas de oportunidad para dar continuidad a los planes y programas, teniendo como prioridad el bienestar integral de los mexiquenses y particularmente de los pueblos indígenas, por lo que es necesario exhortar como un asunto de urgente y obvia resolución a los presidentes de los municipios con población indígena a informar a esta legislatura sobre el cumplimiento de la obligación de contar con una dirección de asuntos indígenas, asimismo sobre la expedición del reglamento correspondiente, particularmente a los 48 presidentes municipales de los siguientes municipios: Acambay, Aculco, Almoloya de Juárez, Amanalco, Amecameca, Atlacomulco, Capuluac, Chalco, Chapa de Mota, Donato Guerra, Ecatepec, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquisingo, Lerma, Malinalco, Metepec, Morelos, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Polotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Soyaniquilpan, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temuaya, Tenango del Valle, Teotihuacán, Texcoco, Tianguistenco, Timilpan, Toluca, Valle de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria, Jalatlaco, Xonacatlán y Sinacantepec. San Mateo tengo y Iztapaluca, habremos de revisar que estén justamente en este listado de los municipios con presencia indígena. Concluyo solicitando, diputado presidente, que el texto íntegro del presente punto de acuerdo se inserte en el diario de los debates y en la Gaceta Parlamentaria, y que este Congreso Estatal, desde este Congreso Estatal sigamos velando por el respeto a los pueblos indígenas. Que vivan los pueblos indígenas del Estado de México. Es cuanto. Muchas gracias.